Continuamos aquí en Tele Santo Domingo y en Ojalá. Gracias por estar con nosotros, por apoyarnos. Suscríbase a nuestro canal y déjenos saber sus comentarios. Desde luego. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera de continuar la trayectoria que llevamos? Lo peor no es la conexión del gobierno y particularmente del Partido Revolucionario Moderno con el narcotráfico, con lo que hemos visto, no. Eso no es lo peor. Hay cosas mucho peores que esas. Mucho peores, porque además esas son perseguibles, esas son, etcétera, etcétera. No, esto es lo más grave. Lo que nos espera a nosotros de continuar el rumbo que llevamos. El rumbo que llevamos, que es un rumbo indudablemente incierto, lamentable. Se lo resumo en unas cuantas ideas. Lo primero es que ahora el gobierno será más depredador en un próximo periodo. Gobierno más depredador. Sin la presión de las elecciones, claro, tendrá mano suelta para seguir manejando el presupuesto a su antojo, como lo viene haciendo, y comprometer aún más nuestra soberanía con los prestamistas internacionales. ¿Ya? Liberado del problema de las elecciones, que le pone cierto freno, pues tendrá manos sueltas para manejar el presupuesto y para seguir endeudándonos. Claro que sí. Número 2, desde luego, ahí viene. Continuará un aumento astronómico de la deuda externa de la República Dominicana. Aumento astronómico de la deuda externa. ¿Por qué? Porque el gobierno va a seguir financiando sus déficits con deuda extranjera. Va a seguir financiando todo lo que está haciendo, todo lo que ha venido haciendo, que es mucho lo que ha venido regalando dinero que no es suyo. Comenzó regalando dinero, regalando 100 millones de pesos en medio de la pandemia a un grupito de artistas y etcétera que había que regalarle dinero y sin ningún permiso del Congreso, sin ningún permiso de nadie, regaló 100 millones de pesos y eso se quedó así. Se quedó así, sin pasar por compras y contrataciones públicas ni nada. Y por ahí continuó. Pues nos espera un aumento astronómico, más aún, de la deuda externa. Espérelo. Número 3, lo que viene con eso, devaluación creciente del peso dominicano y aumento del dólar. Aumento del dólar, del precio del dólar. Usted lo verá. Porque eso tiene propósitos para aumentar las ganancias del sector oligárquico que gobierna y sacar del mercado a centenares de pequeños y medianos, miles de pequeños y medianos empresarios. ¿Para qué? Para ampliar los monopolios, el control del mercado por parte del grupo gobernante. Del grupo gobernante, eso lo han hecho cada vez que han gobernado. Lo hicieron ahora cuando cerraron el mercado de Haití, el mercado bilateral, mercado dominicano con Haití en Dajabón, y quebraron a cientos de pequeños y medianos comerciantes, productores, criadores de pollo, productores de huevos, quebrados. Se inventaron después un programa de compensación, pero vaya usted a ver a quiénes le dieron las compensaciones. Fue para seguir favoreciendo a sus allegados. Devaluación, eso vamos a ver, creciente del peso que se ha ido devaluando, ha ido depreciando. Cada vez que usted tiene que pagar más cara la libra de arroz, cada vez que usted tiene que pagar
más caro de la libra de carne. Cada vez que usted tiene que pagar más caro todo, eso quiere decir que el peso dominicano ha perdido capacidad de compra. Ha perdido, por lo tanto, valor, poder adquisitivo. Eso es una devaluación la que nos ha encajado el cambio de Abinader y del PRM. Y esa va a continuar, que no le quepa la menor duda. ¿Con qué más? O con la consecuente y galopante inflación, aumento del costo de la vida y por lo tanto de las penurias de las familias dominicanas. Están pasando penurias, pero se va a agravar todo eso. Todo eso va a empeorar. ¿Y sabe lo que viene para rematarnos, para resolver? Bueno, el cambio nos traerá entonces su reforma fiscal, pero a la medida de ellos. Su reforma fiscal a la medida del grupo gobernante. No la del pacto que propone la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, ¿no? A la que ellos se opusieron. El pacto fiscal que venía proponiendo el PLD, el pacto fiscal que propuso Danilo Medina y que ellos se opusieron como se opusieron al pacto eléctrico, como se oponían al pacto por la educación que los vinieron a firmar cuando ya el pacto eléctrico, cuando ellos eran gobierno. Y ya usted sabe, hubo que rogarle ahí el empresariado y la gente que le da seguimiento a la agenda de la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque no querían firmar nada. Ahora nos van a traer un pacto fiscal, pero es una reforma fiscal a la medida de ellos, tirándonos sobre los hombros a nosotros, sobre nuestros hombros, a la clase media, el aumento de los impuestos. Usted verá. Continuará el aumento de las importaciones y de la dependencia de los capitales extranjeros y la ruina del aparato productivo nacional. Continuará la ruina del aparato productivo nacional. ¿Por qué? Porque a ellos lo que les interesa es la importación, las importaciones de productos. ¿Por qué? Porque eso es lo que deja mucho dinero, como dice un amigo de nosotros. Las importaciones de productos dejan más dinero que la droga, para que usted entienda. ¿Sí? Porque además lo deja legal, lo deja rápido, legal entre comillas. ¿Sí? Porque lo legitima el gobierno, claro que sí. Importaciones, continuarán las importaciones, continuará deteriorándose el aparato productivo nacional hasta llevarlo, hasta reducirlo, hasta su mínima expresión. ¿Para qué? Para seguir dependiendo de las importaciones y ellos controlar el mercado, seguir controlando los mercados como siempre. Eso es lo que quieren, eso es lo que han hecho cada vez que han gobernado. Finalmente, aquí va el último, pero no desde luego el menos importante. La última idea de lo que nos espera con el cambio, si continuamos este derrotero. Si no derrotamos el cambio en las próximas elecciones, todo esto usted lo verá. Como que 2 y 2 son 4. A causa de todo eso que hemos mencionado, habrá un deterioro mayor de nuestra democracia, porque una cosa va con la otra. Deterioro mayor de nuestra democracia y de sus instituciones, y aumento del hambre y la delincuencia y la inseguridad. Aumento del hambre, la delincuencia y la inseguridad. Cosas que no les importa. ¿Por qué? Porque la inseguridad también ellos la aprovechan. La inseguridad la aprovechan, claro que sí. ¿Para qué? Para decirle a usted que le va a prometer la seguridad. Necesita inseguridad para venderle inseguridad. Desde luego, y para controlar a la población. Claro que sí. Esa es la realidad de lo que a nosotros nos espera, de continuar el derrotero que llevamos, de no cambiar esta situación
a votar todo el mundo, a votar masivamente el 19 de mayo, a ejercer nuestro derecho a una vida mejor, más digna, más democracia, por lo tanto, porque la democracia es más educación, más comida para la gente, más trabajo, eso es, más respeto de nuestros derechos y más respeto de nosotros, claro que sí. Diga usted. El presidente de la República, en su condición de candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, estuvo recientemente acompañado, obviamente, de la plana mayor de esa organización, encabezada por Hipólito Mejía, la señora vicepresidenta y demás funcionarios gubernamentales que son, a propósito, jefes de su campaña en distintas regiones y en distintas comunidades, provincias del país, municipios. Estuvo en esta ocasión reciente en La Vega, una provincia a la que se le ha otorgado mucha importancia por el peso cuantitativo y cualitativo que esta tiene tanto en la economía como en la política. Y ahí él ha hecho un llamado similar al que hace mi compañero Ramón Tejeda Riz, al invitarnos a hacer lo necesario, es decir, a participar en las elecciones de mayo, del 18 de mayo próximo, con el propósito en particular de derrotar, en este caso, al candidato oficialista, en el entendido de que, en principio, el cambio ofertado hace 4 años no ha sido tal, que más allá de la persecución poco honorable y persecución política en particular, de la llamada corrupción, de la corrupción del gobierno o de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Persecución que se enfocó en familiares del presidente Danilo Medina y en un que otro funcionario de alto nivel de la administración de entonces. El señor Jean Alain y algún que otro caso, como es el caso de este señor del Fomper, funcionario obviamente de la administración del presidente Danilo Medina. Pero más allá de aquello, en realidad el guión que se ha ejecutado para venderle a la población la divisa del cambio es la expresión misma de hasta dónde estos señores le han tomado el pelo al pueblo dominicano y le han engañado en todos y cada uno de las instituciones o de los aspectos de una administración gubernamental. Se fueron para el carajo los servicios, los planes de asistencia tipo el 911, el remozamiento y relanzamiento del sector salud, se fueron para el carajo las farmacias populares, toda la mejoría, la reforma y modernización que se ejecutó y se implementó en las instituciones que prestan servicios directos a la población, desde, como he dicho antes, el correo, la autoridad postal dominicana, hasta pasaportes, migración, en la agenda y el tema de las relaciones internacionales del país,
o diplomáticas con la República de Haití en materia de protección de los recursos naturales y del medio ambiente. Y eso da pena lo que ha venido sucediendo en el país. No hay, desde antes del asesinato de uno de sus incumbentes, porque siempre ha sucedido en las administraciones de estos PRMistas, siempre ha sucedido que las cosas más extravagantes, que en su despacho maten a un ministro, o que en la Lotería Nacional, en la cara de todo el mundo, realicen un sorteo falso, fraudulento, y que 16 involucrados, porque esto es una cosa que no se puede hacer, no lo hace nadie, como un hacedor de magia, y que finalmente el único que no tuviera, que fue absuelto y no cumpliera cárcel ni nada, fuera el que era director de esa dependencia. Y podríamos mencionar aquellos casos que se quieren ignorar porque no tuvieron ninguna consecuencia, no hubo persecución contra esos actos de corrupción, tipo lo del señor Tony Peñaguaba, que decidió que él podía regalar 100 millones de pesos a orquestas y a músicos, sin ningún tipo de criterio, ni de equidad, ni de legalidad. O el tema de aquel que decidió que él se iba a tomar para sí el dinero de un plan, supuestamente, para pintar casas en periodo de Navidad, y entonces con pinturas que no eran las que se tenían presupuestadas. O casos como los de educación, que aquello no tiene madre ni padre. Corrupción en la entrega y luego en el relajo de los dispositivos tecnológicos tipo laptop, ¿cómo se llama el otro aparatico? El tablet, etcétera. Regalándolo abiertas así. O el caso de los libros de texto, una cosa grotesca, porque agarrar y ir a los almacenes y decir que lo almacenado estaba dañado, y esos almacenados eran centenares de millones de pesos en libros de texto, y aprobar mediante todo el disparate, porque no se le puede señalar de otra forma, disparate aquello, y además de caradura todo, libros de texto que nadie aceptó posteriormente. Primero, porque las licitaciones fueron fraudulentas. Segundo, porque los libros de texto fueron elaborados sin ningún tipo de criterio pedagógico ni de seriedad, con respecto a los contenidos de estos libros. Y eso se quedó en bandolera, nadie se sabe. O el conflicto de intereses en que el ministro de Educación le esté otorgando a su propia universidad privada, naturalmente, contratos o ventajas sin pasar por go, como se dice. O todo lo que acontece y ha acontecido sistemáticamente en la depredación de manglares, de los ríos, que aquello da pena, y el caso de Tireo, que es la última de las denuncias evidenciadas, aquello da verdadera pena lo que está pasando con el río Tireo. Y así, en cualquier rama de la vida nacional, pues resulta ser que esta gente no muestran absolutamente nada. Y no voy a hablar de la charlatanería, porque no tiene otro nombre, de lo que se hizo desde el Ministerio de Agricultura, que fue, tenemos 2 años pagando el plátano más caro del mundo, siendo productores y exportadores, el plátano más caro del mundo. O el desmonte que se ha hecho de la producción agropecuaria en el país, desde esa gestión del Ministerio de Agricultura y de otras instituciones. Todo
y no quiero dejar de mencionar, porque lo estoy haciendo de memoria, porque esto no es una agenda premeditada, lo estoy haciendo de memoria. El programa del campo al colmado, del campo al que ¿quién rinde cuenta de eso? ¿Y quién ha rendido cuenta de la vagabundería de INEPRE? Una institución que decían que iba a desaparecer, porque eso fue lo que se le ofreció al electorado. La gran estafa. Luis Abinader debe ser considerado en términos históricos como el más grande estafador de la historia republicana dominicana. Y no voy a mencionar el crimen inicial con que ellos se inauguraron, que fue ganar las elecciones del 20 de manita de los grandes capos del narcotráfico en la República Dominicana. Condenados aquí o no, perseguidos aquí o no. Aquí claro que nadie los persigue, porque aquí la Procuraduría General de la República, en contra de la Constitución de la República, es independiente, que no se sabe de quién. Primera estafa, primer engaño, monumental, colosal, que se le hace al pueblo dominicano. Y ya llevamos en esta vagabundería 4 años de engaño, poco honorable, poco serio, y la figura presidencial convertida en la figura de un Pinocho, de un mentiroso compulsivo, que hay que ver ante cualquier señalamiento de él qué es lo contrario para saber qué es lo que se va a hacer. Porque así actúa y ha actuado, y así se dejó o entregó la soberanía de Río Masacre. Y así en todo y cada uno de los planteamientos, este señor lo único que ha hecho en 4 años no es mejorar la condición de vida de la gente, no es aumentar o recuperar los niveles de ocupación laboral, de empleo, vamos a decirlo. No es mejorar la condición de nadie en este país. Y aún así, los que nos quieren vender comprando a medio país, comprando a todos los medios, a todas las revistas comerciales y a todas las bocinas habidas y por haber, lo que se nos quiere vender es que este señor lo estamos pidiendo todos en la Plaza de la Bandera, pidiendo que se relija, o en el Parque Independencia, declarándolo padre único de la patria, de tal suerte que sí hay que votar en contra de este gobierno, pero no por ser opositores a nada, no porque él es el principal estafador que ha pasado por la política dominicana. No es un estadista, es un gobernante poco serio que ha engañado y estafado al pueblo dominicano. Y aquel que esté lo suficientemente bien vaqueado y bien, podrá salir a la calle a decir lo contrario de lo que nosotros hemos dicho. Pero el común de los dominicanos, incluido la clase media, esa que pensaba que sí, que podía elevar sus niveles de vida o garantizarlo, apoyando a este individuo, esa clase media hoy no sale a la calle a decir eso. Y eso es lo que se respira, independientemente de que las encuestas pagadas, que ya ni se atreven a publicar ciertos medios, porque se saben falsas, independientemente de eso, la realidad es que este gobierno es un fiasco. La gran estafa, así mismo. Quédese ahí en Tele Santo Domingo. No se mueva, siga con nosotros. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.